Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie de los desayunos los domingos con un servidor. En TV Más de Veracruz, además Cable Más en unas 60 o 70 lugares o plazas de la República Mexicana, en DirecTV en Estados Unidos y algunos amigos del Internet que se cuelgan, para utilizar la terminología juvenil, se cuelgan de nuestro programa y que agradecemos desde luego muchísimo. Dicho lo anterior, paso a presentar a los comensales de esta mañana de domingo, de esta ronca mañana de domingo, quiero decir, para mí. Juanita Robles, mucho gusto. Juanita, ¿cómo está El usted? gusto es para mí, don Jorge. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y me Bueno, pues siento también bien. qué bueno, ¿Y Juanita. usted? Muy bien, con un poco de tos y de alergias por la humedad y por la Cuídese mucho, otredad. don Jorge, cuídese mucho. Luego le preguntamos a Manuel qué quiere decir la otredad, ¿eh? Bueno, Clemente Landa, maestro de la preparatoria, de la ilustre preparatoria de Jalapa. ¿Cómo estás, Muy mi bien, querido Jorge. Mucho Clemente? gusto de ¿Todo saludarte. bien? Muy bien. Está bien, gracias. Está también con nosotros el maestro José Eliud. Maestro Eliud, ¿cómo te va? Mucho gusto. Buenos días, trabajador de la tierra en castellano. Ajá. Jorge. Está bien, está bien, está bien. Así es, sí, Ah, señor. Manuel Munguía, mi querido filólogo, Hola mucho gusto, Jorge, ¿cómo buenos estás? días. Bien, buenos días. Gracias. Está Daniel Méndez Vivanco, mi querido Daniel, ¿cómo estás? Don Jorge, lo saludo con mucho gusto en esta mañana del domingo. Está bueno, muchas gracias. Y la maestra Olivia Domínguez, que le extrañamos el otro día que no vino. ¿Cómo está usted, mi querida maestra? Muy bien, don Jorge, buenos días. Está bueno que está usted, directora general del Archivo del Estado, ¿eh? Muchas gracias, aquí estamos a sus Amuta, órdenes. dice, ay, en Mandaría dicen, ay nomás, para que te des un quemón. Así se decía antes, ¿verdad? Sí, ¿Y sabes tú, Manuel, qué era un quemón? pues algo que te ardía y No. supuestamente cuando te enterabas de los triunfos o progresos de alguien, te causaba envidia, sobre todo si era alguien que, aunque no fuera enemigo, pero que era cercano y te dabas un quemón. Pues puede ser que sí, pero se empezó a decir un quemón allá por los años 5 y porque había, ¿sabes qué? Había un refresco muy efervescente a base de manzana, yo creo, y que se llamaba quemón. Entonces al tomarlo te picaba y te dabas un quemón. Ahí nomás para que te des un quemón. Sí, Creo que esa era la publicidad de Chema y Juana, para que veas las ventajas de ser viejo. sí, y el nombre del refresco, desde luego, derivó del efecto que provocaba Que era un quemón, ¿verdad? al ingerirlo. Para que te arda, ¿eh? Semejaba a un quemón. Sí, eso es. También le dije a la maestra que lo que yo tenía y que era una alteración de la garganta por esto que era la otredad. Explícale qué cosa es la otredad. No, no tiene que ver con número de años o edad. En realidad la otredad es la condición de estar en otra parte. Muchos dicen que han tenido que ir fuera de México, por ejemplo. A ver, el autor del Laberinto de la Soledad, Octavio Paz decía que él tuvo que estar en la otredad para entender mejor a México. Es decir, que cuando viajó por el mundo y vivió en medio de otras civilizaciones, terminó de comprender por qué estábamos de la chingada, porque así se llama uno de los capítulos de Laberinto, y dice que allá fue donde perfeccionó el entendimiento. Otredad quiere decir condición de otro, o en este caso de otro lugar, no es de edad. Sí, recientemente cuando hubo la pregunta, no sé, en una conversación de un programa que me hicieron por acá, ¿qué hice? Me invitaron. Dice, oye, de todos los países donde has vivido, ¿cuál ha sido más difícil para adaptarte? Le digo, desde luego. No cabe, no tiene vuelta de hoja. Pero, don Jorge, además también el término de otredad
se utiliza mucho por parte de los teólogos en ese afán por querer interpretar lo que sería el más allá, aquella dimensión trascendental que suele darse fuera de esta vida terrenal, y entonces ese ejercicio, esa serie de explicaciones y de estudios que los teólogos realizan, le llaman también otredad, utilizan ese término. Muy bien, bueno, y también yo el mío es otra, edad, es decir, estoy en una época que es otra edad, que no es lamentablemente para mí la de ustedes. Bueno, dicho lo anterior, yo quiero plantearles ahora todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la educación. Perdón, partiendo de una base muy simple y muy sencilla, y espero que lo pueda explicar para que busquemos la terminología, que a veces los términos, las palabras, los dichos, las frases que muchas veces escuchamos y que pensamos que les damos toda la interpretación adecuada, y en realidad vamos a demostrar que no es así. En primero de cuentas, ¿qué es la educación? Bueno, la lógica indica, voy a decir primero lo que uno cree que es la educación, y luego ya ustedes comentan, cada uno aportando el bagaje de su sapiencia. ¿Me expliqué, cuatitos? ¿Te entendimos? Es el morral que traen de lo que ya aprendieron. Bueno, ya está. Entonces, digo, oye, qué educado está tu niño, qué bien educado es Jorgito, le decían a Lolita. Bueno, pues que es que el niño decía, sí señora, no señora. Las costumbres, la manera de ser, las hipocresías, las mentiras, las falsedades y su conveniente manejo, para que fuese yo aceptado por mis congéneres, por el conglomerado social y por los otros humanos con los que tenía relación. Tenía yo una buena educación. Para que tengas buena educación, niño, tienes que leer el manual de un señor que se llama Carreño. No te metas los dedos a la nariz, no te rasques la oreja, no estornudes a lo bestia y a lo idiota, no escupas, ve siempre bien peinado, después échate desodorante en las axilas y madres después lo que sea. Conducta, educación. Luego, entonces debo entender que había un manual de urbanidad y buenas costumbres. Y comportarse convenientemente era que era un niño yo bien educado. Después hubo la Secretaría de Educación. O en aquella época había la Secretaría de Educación, que era la secretaría que tenía que ver que yo estuviera bien educado como ciudadano mexicano. Y había las señoritas y profesoras Ramos de Jalapa, que tuvieron que acabar con mi educación, acabar en el buen sentido, complementar mi educación, y antes el seminario en mi caso, y la escuela primaria. Y esa escuela primaria, y luego el papá y el abuelo, los consejos del papá, el consejo de la mamá, total, que fui un niño que se hizo lo posible por educarlo bien. Pero aparecieron nuevos elementos. Me acuerdo que en una época, en una escuelita de bandería, un niño llevó un librito lleno de pornografía. Y la maestra se lo quitó y lo rompió, y el niño lo expulsaron y fue un escándalo en el pueblo, porque las Aburto, creo que se apellidaban, en su escuelita habían encontrado un libro de el Pato Donald haciendo pornografía y no sé qué más. Y luego empezamos a ver los primeros programas de la televisión. Y luego ahí cambió todo nuestro esquema. Y así, por lo consecuente, hasta lo que ahora el mexicano tiene una educación en conflicto. Ahora, quiero saber exactamente que me clarifiquen ustedes qué debo entender por la educación y la terminología que trae consigo toda la educación, porque a mí me dicen, no, es que un niño cuando va a la escuela primaria ya vio 25,000 asesinatos. ¿Cómo? Sí, ya los vio en la televisión. Pero si es a los 4, 3 años, pues a esa época ya vio 25,000 asesinatos.
¿Quién educa? ¿Cómo educa? ¿Educa papá y mamá? ¿Educa el licenciado Choifet? ¿Educa el Bester Gordillo y sus congéneres sindicalizados? ¿Educa Chabelo? ¿Y qué es el mexicano educado por esos elementos? ¿El Chavo del Ocho? ¿Le faltó? Eso quiero que clarifiquen ustedes. Adelante, por favor, quien sea de ustedes. Sí, mira, la palabra educar, ex, es una preposición latina, fuera, y duco, ducis, ducere, duxi, ductum, sacar afuera o también conducir desde fuera. Va muy relacionada con conducta y de la raíz duc, quiere decir conducir, educación, conducción, conductor, etcétera. Entonces, No, conducta, desde luego. sí, claro. La conducta, ¿eh? Y es sacar también lo que tiene el niño y hacerlo, o la persona X, ¿verdad? Y sacarlo expreso, lo que tiene ya dentro. Otra versión no, sino que llevarlo como si es un viaducto, un camino, y donde corren, qué sé yo, caballos, animalitos o coches o lo que fuera. Óleo, ducto, bueno, aceite, ¿no? Entonces, muy similar a lo que se entiende por educar. Es decir, hay una perdón, siempre, por lo visto hasta aquí, lo que has dicho es una conducción, sacar y conducir, ¿eh? Sí, se ha esgrimido desde hace mucho tiempo esa etimología, aunque hay que recordar que también existe la palabra educir, que sí tiene clara procedencia de esta palabra, de este verbo latino. Se ha propuesto desde hace algunas décadas que, si no exclusivamente, cuando menos confluyó en la concepción de educar el verbo manducare, es decir, alimentar, y que es una aféresis, perdió los primeros sonidos para quedar en educar en vez de manducar, con la idea de que educar es alimentar el espíritu, la personalidad, las habilidades, las cualidades de una persona. Y los pedagogos definen a este proceso como el desarrollo integral de las capacidades biopsíquicos sociales de la persona humana. Y es que, Jorge, habría que decir, tú mencionabas hace un momento cómo las personas pueden aprender lo bueno o lo malo, no podríamos juzgar ahí, depende de cada uno. Podrían aprender a través de la televisión. Un niño pequeño aprende, por ejemplo, a succionar la mama de su madre, lo hace de una manera casi instintiva, pero también tiene que aprender cómo hacerlo de mejor manera. La capacidad del ser humano y otros animales que existen también en la naturaleza, de ir aprendiendo de la conducta del medio y que se vaya creando un conocimiento en la mente, es algo innato o que ya traemos. Educar significa, como decían los compañeros, de que de una manera, a través de ejemplos, a través de algunos preceptos, las personas encargadas o alguien a quien se le ha dado esa función van a tratar de desarrollar no solo la capacidad intelectual, como decía Manuel también, sino la parte incluso física. Hay educación que todavía existe en las escuelas primarias, física. Hay otra que se le llama, tú mencionabas el Manual Carreño, educación moral. La iglesia se dedica también a dar educación en la fe, tratando de sacar lo que en este momento se considera como más noble o mucho mejor para esta sociedad actualmente. Don Jorge, Clemente cita una palabra que me parece sumamente interesante rescatar, y es el asunto de que me lleva a pensar aquella expresión pues que tiene mucho de reflexión y que muchos han considerado como vulgar o llana, y no es así, cuando se dice que la educación se mama. Y esa expresión lo único que hace es reafirmar que la primera y gran escuela es el hogar, es todo lo que aprende en el hogar. De ahí que también quisiera citar una de las definiciones que he considerado más completas, usted se va a acordar, y los compañeros que están aquí conmigo también van a recordar a Francisco Larroyo, un gran clásico de la educación, cuando decía que la educación es un proceso de adquisición de conocimientos, de experiencias,
de valores, de destrezas, de actitudes, de aptitudes. El mismo Clemente Landa toca otro punto que me parece interesante, al citar que hay varias instituciones formadoras, forman y educan los medios de comunicación, forma la familia, forma la escuela, pero también existen otras instituciones como en el caso de las religiones, concretamente lo que decía Clemente de la Iglesia Católica, nada menos aquí en mis manos, a ver si pudiera la cámara captar. Tengo el documento que ojalá en otra ocasión pudiéramos discutirlo. Ahí está. Es el documento que ha presentado la Iglesia Católica por medio del Episcopado Mexicano, cuyo título es Educar para una nueva sociedad. Y aquí en el contenido de este libro se podría resumir que se está proponiendo que el humanismo sea el hilo conductor, la parte fundamental que haga retomar los valores en la educación que tan necesarios son hoy en nuestros días. Claro. A ver si por ahí le das un vistazo al capítulo que hable del fanatismo y la educación. Sí, claro. Jorge, Hace un balance, No, efectivamente hace un en balance. el caso de que exista. Hace un balance histórico ahí y sí, como no, sería muy importante tocar. No, pero yo estoy de ¿cuál acuerdo. balance? Es el epílogo. Es imposible que un Son libro excluyentes. que hable de educación para el humanismo y una norma, un estudio de la conducta no condene al fanatismo que ella, a su vez, como sabes, propala. Sí, desde luego, don Jorge, y ahora lo que hay que tomar en cuenta es que existe, y derivados sobre todo del Concilio Vaticano II, existe toda una corriente del pensamiento dentro de esa visión cristiana que es el humanismo cristiano. Y ese Claro, humanismo claro, cristiano... claro. Es más, tú y yo, sin quererlo, en este momento estamos creando una nueva óptica o una nueva religión. Hagamos, pues, y te reto para que tú seas el pastor primordial, una religión sin fanatismo. Ahorita volvemos. Profeta. Bueno, y tenemos a maestras, maestra Juanito, usted es maestra, ¿verdad? Claro que sí. A ver, cuéntanos Bueno. un poquito sobre el concepto que usted particularmente tenga de enseñar. En Jalapa es muy importante en la educación, debe ser, yo por lo que intuyo, no por lo que sé, pero ha habido hombres ¿cómo diría?, de gran presencia en la educación nacional y maestras también, pues nada menos que de Coatepec, María Antonieta Camarillo, viuda de Pereira, ¿no? Cuéntanos de su experiencia educativa, maestra. Mire usted, don Jorge, para empezar, cuando uno cursa la Escuela Normal Veracruzana, no puede evitar salir o egresar de esa institución con un gran orgullo, sintiendo que lo sabemos todo. De eso se va uno a dar cuenta enseguida que no es así, que no sabemos gran cosa. Pero el sentimiento en el interior de nuestro corazón se va transformando en gratitud hacia la escuela normal. Escuela o institución por donde pasaron grandes, eminentes maestros. Y
Pues las generaciones que han seguido, yo creo que no hemos honrado aquel recuerdo, pero de alguna manera tratamos de cumplir con ciertos preceptos. ¿Cómo eran las huelgas en su época, maestra? Pues no recuerdo ninguna, don Jorge. Oh, bueno, No, ¿cómo? no había, ¿Quién era, quién ocupaba en la época en que usted era maestra? sí, ¿Era maestra de primaria o de secundaria? la normal era para profesores de primaria y también había un término al llegar, dijéramos, al quinto y sexto año, porque entonces consideraba desde sus inicios a la escuela secundaria, ahora eran 3 de secundaria, y lo que llamaban cuarto, quinto y sexto era la normal. Y en ese término, en vez de que se acabara así de golpe y porrazo, como se dice vulgarmente, terminaba dando opción a que los que quisieran o las que quisieran, creo que entonces no había tal idea de que los varones tienen o pueden ser tan sensibles, tan cariñosos con los niños como cualquier otro humano. Y entonces solamente se hablaba de mujeres. Así que las educadoras seguían o continuaban sus estudios ahí mismo en la normal para llegar a lo que es enseñanza de párvulos, a veces se dice, o los niños que no han entrado todavía a la primaria porque tienen menos edad. Y en su sindicato, maestra, ¿quién llevaba el rol de la maestra Elvester Gordillo o del otro joven que es del otro equipo? En el sindicato, ¿los problemas sindicales cómo se arreglaban? No, mire usted, don Jorge, yo no es que quiera presumir de nada, es que dice una expresión que los tiempos cambian y aquí los tiempos cambiaron, creo yo, en algunas cosas para mal y me da tristeza, me da pena. En mis tiempos no había eso de el sindicato tomado como una fuerza a la que el compañero apela para obtener nada más que beneficios. Era una cosa casi mecánica. Pertenecíamos a un sindicato una vez que egresábamos y muchas veces nos invitaban, por decir de alguna manera, a desfilar el 1 de mayo y a mí eso me parecía nada ofensivo ni grosero. Así que desfilábamos los que pertenecíamos a ese sindicato. Está bien, maestra. Saco en conclusión de lo que dice la maestra que en alguna forma el sindicalismo, sin que esto tenga una connotación peyorativa, quiero decir, sin que al decir sindicalismo les estés mentando la madre, ni al decir sindicalismo estés defendiendo tropelías. No, El no, sindicalismo, de no, sí, por eso, pero el sindicalismo fue utilizado. Y cuando fue utilizado, viene a cuento el versito de Sor Juana Inés de la Cruz. De hombres necios que culpáis a la mujer sin razón. Otro, maestra. Parecer quiere el denuedo de vuestro proceder loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Sí. Es decir, la problemática que hay es una problemática que tiene una etiología. A ver, mi querido maestro, ¿qué carambas es etiología? Lo que produce una enfermedad. Estos de pueblo prácticamente, de una región determinada, los habitantes de una región determinada. Etios es que griega la palabra. En este caso, la causa de algo es la etiología, ¿sí? Es lo referente a el estudio de las causas. En medicina también se habla de la etiología de los padecimientos. Efectivamente, el sindicalismo en México, como ha ocurrido en muchos otros sistemas también, no solo
en el sistema político mexicano, se convirtió de unas décadas para acá en un brazo del partido dominante. Por lo tanto, los líderes sindicales tenían derecho de picaporte en algunas oficinas públicas y por lo tanto adquirían tácitamente a veces o expresamente en otras la obligación de ahora sí que conducir a sus agremiados al desfile, por ejemplo, que era lo menos perjudicial quizás, pero en muchas ocasiones a votar por el partido en el poder. Entonces, se hablaba que incluso algunos sindicatos pertenecían a la CTM, pensemos, y por lo tanto formaban parte de uno de los sectores del sector obrero, en el caso de México, del Partido Revolucionario Institucional. Eso se llama corporativismo y efectivamente se generó un monstruo del que ahora están renegando los herederos de quienes crearon esas fórmulas, y algunos no exactamente herederos, sino partícipes de aquellas glorias y buenos días, porque algunos de los que todavía están en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en las Secretarías de Estado, fueron todavía beneficiarios del antiguo régimen antes del 2000 y por lo tanto supieron de lo que se trataba en el caso de la relación del gobierno de su partido con los entes sindicales y especialmente con los dirigentes. Por lo tanto, como servían para llenar las plazas públicas y las urnas de votos en favor de un partido, entonces consintieron de tal forma a los trabajadores, en este caso de la educación, que comenzaron a adquirir algunas prestaciones. En ocasiones se miran con extrañeza porque dice uno, ¿de dónde nace el derecho a heredar la plaza, por ejemplo, a un hijo, a un sobrino, a un pariente, o de venderla? Si no es una propiedad, es una relación laboral, en este caso con el Estado mexicano, y ya terminadas mis funciones, pues que les vaya muy bien y ustedes disponen de ella. No, se estableció el uso, la costumbre y en algunas partes la letra del contrato para decir, el profesor que se jubile tendrá derecho de dejarle su plaza a un familiar en tales y tales condiciones. Por lo tanto, hay una idea de la permanencia del trabajador en su plaza o de la permanencia de alguien de su familia en ella. Y ahora que les dicen que las condiciones pueden cambiar, obviamente se asustan, se disgustan y protestan. Pero no son los profesores la única causa. Como decíamos, la educación es un fenómeno integral y por lo tanto en ella confluyen los padres, la televisión, la iglesia, o las iglesias para decirlo mejor, el gobierno, las entidades públicas y privadas, la empresa y todo lo que nos rodea, porque de todos aprendemos, de todos nos alimentamos. Por cierto, alumnus quiere decir el que es alimentado, y eso refuerza la idea de educación como nutrición, como alimento. Así que este es el efecto de muchas causas, de una losa que nos pusimos encima todos y que ahora solo le queremos cargar nada más a un sector. Ahora bien, don Jorge, yo quisiera comentar que también lo que hay que tomar en cuenta es que de la presencia del sindicalismo en nuestro país, pues tuvo en sus inicios y en todo lo que también ha transcurrido un beneficio de mejoría económica, socioeconómica para un amplio sector de la clase magisterial, porque antes de que el sindicalismo, por ejemplo, tomase en cuenta las relaciones laborales en el sector magisterial, recordemos que aunque era una figura señera el maestro en las comunidades, pero económicamente hablando, estaba mal pagado. Y el maestro mejoró cuando se fue incorporando por medio de esas relaciones laborales hacia mejores condiciones, hacia beneficios económicos. Una de las cosas
que sucedían antes de la aparición del sindicalismo en el sector magisterial y lo que está ocurriendo en los tiempos actuales, es que al maestro no se le ha dado el lugar que merece. Se le quiere dar una condición de empleado, siendo que su labor formadora lo hace trascender, lo hace ir más allá de lo que sería la ocupación de un empleado. Y ese es un concepto y una visión que la universidad nos ha legado para poder entender los oficios. Hace ratito, evidentemente que todos tenemos, no la obligación no, pues sería el honor, el recuerdo agradable para nuestros maestros. ¿Cómo no se va a querer al maestro? Lo que pasa es que también en nuestra época a nosotros, nuestros maestros se daban a querer, darse a querer, es decir, tenía uno que considerarlos por sus hechos, por su conducta, por su modo de ser, recordarlos inclusive por sus pequeños defectos, pero siempre valiéndose más, ¿cómo diría yo? Con gestos que tenían. A veces les ganaba la ira o el coraje, pues, porque no aprendiste, porque no estés copiando, porque no traigas acordeones, si tú puedes saberlo. Y entramos en dificultad, pero lo recordamos con cariño, eso desde luego. Ahora, si la problemática ya es otra, como puede ser en la actualidad, sí, el problema es más complejo. Me acuerdo que en el seminario se dice, ¿qué estás haciendo? Manducando, como estábamos con el latín todo el día. Estaba comiendo, a manducar. No más piensas en manducar, no más piensas en comer. Ya vamos a la hora de manducar, y era una palabra como aceptada. Y de ahí una que dijiste, Manuel, que es muy sintomática, alumnus. Es aquel que le echan cosas para que les aproveche, ¿verdad? Sí, pero de ahí viene cuando el profesor dice, cuando Arrigo decía, con un ejército muy bien munido. Munido, claro. Sí, de ahí muchas otras como municipio y otras que tienen que ver con proveer, con entregar, con dar. Bueno, municiones. Municiones, entregar, dar, tener algo para realizar algo, es estar munido. Los maestros ilustran, enseñan, educan al niño para que éste cuando crezca esté bien munido. ¿Estoy de acuerdo, no? ¿De acuerdo, Sí, no? sí, totalmente. Munido para que sepa comportarse en la sociedad. Pero sí, de alguna forma, la resultante es tener una entidad juvenil, sí, pero alejada, confundida, que está perdiendo su lenguaje, que perdió su música, que no tiene relación con lo pasado, imbuido de todo el mecanismo electrónico actual, entonces podemos decir que hay núcleos de fracaso que el mundo traduce como los ninis. Ni estudia, ni trabaja, ni le importa. Parecería ser que el panorama es negro, y afortunadamente, y concedo que no todo sea así, pero que se han dado elementos para que crezca una clase producto de una gubernatura de gran parte del siglo pasado, de gran parte de la historia del sindicalismo, donde la especie de educación electrónica ha estado presente
coincidentalmente y que ha producido algo que hay que rectificar. Es decir, un mexicano joven que tenga una plaza, un lugar humanitario donde desarrollarse en convivencia con los otros. No sé si es cuánto, señor licenciado. Sí, sí, desde luego. Y se hacen análisis que reducen a un sector nada más la necesidad de cambio. Es cierto, los docentes están obligados a cambiar, están obligados a hacer las cosas de otro modo, pero todos los demás también estamos obligados. Porque el niño que se cría con nosotros, hijo o no hijo, es decir, los menores que crecen cerca de nosotros en el barrio, en la casa, en la institución donde trabajamos, van imitando lo que hacemos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos con los demás, y también lo hacen de las autoridades. Y si las autoridades nos dan una versión de ciertos hechos y la realidad es otra, pues el niño también empieza a entender que de esa manera tiene que comportarse. Por lo tanto, educar no nada más es enseñar el abecedario y las cuentas, como decíamos antaño cuando íbamos a la escuela, sino es mucho más que eso. Y hay que tener en consideración que en la escuela pasan un mínimo de horas y en la tarde, para desafanarse de ellos, los plantan enfrente de la televisión o de los equipos electrónicos ahora de moda, y después ya no les aguantan, dicen, ¿qué hice mal? Pues, ¿qué hiciste mal? Dejar al chamaco con la televisión como pilmama. Pues eso fue lo que hicieron. Y educar, don Jorge, no solo significa que le alleguemos al niño los medios, por ejemplo, electrónicos que usted mencionaba, o algún libro, porque si, por ejemplo, un joven lee a Maquiavelo y por el hecho de considerar que es un clásico o que es un libro que le puede permitir a él conocer una visión del pasado, que ya no la va a aplicar, hay mucha gente que lo tiene como libro quizá de cabecera pensando que lo está educando en términos maliciosos o para lograr ciertos objetivos. También decía hace un momento usted de cómo si le dejamos la conducción de la educación, especialmente digamos a los medios de comunicación, el niño se está educando para ser actor, para ser un personaje, para vivir una vida en términos no de realidad ni de lo que él busca vivir de una manera cotidiana. El gesticulador. Sino en términos de lo que él cree que debe de hacer para poder ser feliz, en una visión de lo que le implanta alguien que le dijo, esto tienes que hacer como tu personaje, no como tu vida. En cambio, como mencionaba hace rato Juanita, cuando teníamos a la maestra rural, que mi abuela fue maestra rural también, doña Enriqueta Domínguez, que yo me iba con ella y que todavía tenían algunas funciones, no nada más de profesor, estar con el yeso y con la pizarra, sino que también convivían con las mamás de los niños, con los papás. A mí me tocó ver mucho campesino que iba a llevar a sus hijos a la escuela. Y al final de la educación, los papás les decían o le preguntaban a mi abuela qué era lo que habían visto, porque el niño iban a comentar con él en la escuela, en la casa, lo que estaban viendo en ese momento. Y una máxima, yo dije hace un momento, que se llevaba o que se tenía por parte de los educadores normalistas era educar con el ejemplo. Educar con el ejemplo. Muy bien, volvemos en un minuto. Justamente le he solicitado a la maestra Olivia Domínguez que tuviese la gentileza de leer, pues ya ustedes comprenderán la satisfacción y la ternura filial que tengo para este viejo título de mi madre maestra, estando ellos en la casa materna allá en Banderilla.
Maestra, ¿no es usted tan amable de leer el título de maestra que adquirió mi madre? Sí, cómo no. En la parte superior comienza con Estado Libre y Soberano de Veracruz Chávez. Manuel Cetello, Director General de Educación en el Estado, certifica que según las constancias que existen en el archivo de esta Dirección General, la señorita Dolores Hernández hizo el curso teórico práctico de pedagogía. Curso teórico práctico de pedagogía para maestros rurales durante los años 1917 y 1918 en la ciudad de Jalapa, conforme las disposiciones reglamentarias relativas resultando aprobada. Y para constancias y usos procedentes, se extiende el presente en H, Ciudad de Córdoba, a los 28 días del mes de febrero de 1919. Firma el Director General de Educación, Manuel Cetello, el secretario, Francisco M. de la Llave. Después de eso, mi mamá, ya con su título, la mandaron, creo que la primera lugar a Teocelo junto con su hermana, donde yo todavía me acuerdo de gentes que habían sido educados por ella, aprendieron a leer y escribir, Fidela Hernández y Dolores Hernández era. Y luego ya vino le dieron el lugar de Banderilla, que estaba cercano a Jalapa, donde vivían, y ahí fue donde llegó don Jorge Saldaña, y luego la consecuencia de todo eso. Muchas gracias, Juanita. Adelante, Juanita, con aspectos, perdóname, adelante, Olivia Domínguez, maestra, gracias por darle lectura a ese documento tan querido para mí. Y entonces, si es usted tan amable, sobre la educación en México. Bueno, yo quería tocar, ya que estamos hoy hablando sobre el tema de educación, pues recordar que en México ha habido varios sistemas educativos que a partir de que nos constituimos en la nación, pues en Veracruz destaca por una gran tradición educativa que viene a ser como un precedente, sentar precedentes a nivel nacional. Para cuando se constituye la República, lo que existe es el sistema educativo lancasteriano. Y este sistema educativo lancasteriano que se implementa hasta 1930, tiene, digamos, la fortaleza de que se dispone que hay que abrir escuelas en los diversos cantones que tiene el estado de Veracruz. Y básicamente se instalan las escuelas en las cabeceras cantonales. Había 18 cantones. En esos 18 cantones, además hay poblaciones con poblaciones de 2,000 habitantes. Entonces, en estos lugares puede ser que por cantón llega a haber 3 escuelas, lo cual quiere decir que nada más beneficia básicamente a centros urbanos o centros con una buena población, y se olvida o no se toma en cuenta a lo largo del siglo XIX precisamente a la población rural. Y entonces todo el siglo XIX empieza a haber una serie de reformas que se adoptan por parte del gobierno liberal para extender la educación al mayor número de habitantes. A pesar de los esfuerzos, no se logra. Lo que sí se logra es innovar los métodos pedagógicos. Se deja el sistema lancasteriano y empieza a haber otros métodos donde se va a aprender. Antes se dividía, digamos, en la enseñanza. Se aprendía a leer y después o antes se aprendía a escribir, o solo se priorizaba la escritura
y no la lectura, no. Entonces, bueno, ahí había un desfase, la mayoría sabía hacer cuentas, pero no podía, digamos, hilar frases completas. Lo que viene a ser muy recurrente ya a finales del siglo XIX es intentar complementar esta formación de los años elementales, y algunos todavía nos tocó ver, o no, quizás no lo usamos, pero sí lo conocimos, el silabario de San Miguel, que era un método que permitía al menos hacer una lectura, aunque sea lenta, pero muchos lo aprendieron a hacerlo, hacer cuentas elementales, y con eso pues se daban por satisfechos. Antes también estaba dividido en el siglo XIX, creo que lo mencionó Juanita en alguna de su intervención, los compañeros también hicieron el señalamiento. La escuela era la escuela elemental de 4 años, y había la escuela, los 2 años siguientes ya era la escuela primaria superior, y después ya se pasaba a la escuela secundaria y a la profesional, ¿no? Entonces, bueno, este sistema obviamente tuvo otras reformas, y tuvo otras reformas con los nuevos métodos pedagógicos, porque estos centros urbanos, que tenían lo que se llamaba la escuela primaria completa, y en cambio en el sector rural estaba la escuela rústica, es decir, no se enseñaban todas las materias que sí se enseñaban en la escuela completa o en la escuela que estaba en las cabeceras. Y con todas las adecuaciones que se van a hacer, pues lo que se intenta es no solamente mejorar los métodos de enseñanza, sino también irlo incorporando al mayor número de educandos, ¿no? Y esto se va a lograr ya hasta el periodo revolucionario, hasta 1917. La escuela rural en la que estuvo incorporada, entre ellos su madre y muchas maestras que conocemos, es ya producto del México revolucionario, de este periodo de la posrevolución. La escuela rural es todo un ejercicio, y hay varios esfuerzos o proyectos educativos que tienen que ver con esta formación de profesores. Si bien es cierto que ya existía la escuela normal, le decía que seguían que estos maestros necesitaban extenderse hasta los lugares más alejados de la República. Y hay un programa, es un programa muy interesante en la época de Vasconcelos, que son las misiones culturales, que si bien existía en Veracruz, le digo, por ser una institución de avanzada siempre, había como unas cuantas escuelas, unas cuantas misiones culturales desde 1921. Es hasta 1930 cuando de manera masiva estas escuelas de misiones culturales se extienden. Desaparecen luego a nivel nacional con los años, pero sin embargo en Veracruz se quedan varias, sobre todo en las zonas serranas, Songolica, Centla, en varios lugares, sí, en Chicontepec. Entonces quedan 11 escuelas todavía funcionando, inclusive actualmente. Fue un proyecto educativo muy interesante que desgraciadamente se deja, ¿no? Entonces, así como ese sistema o ese programa, el que sí funciona va a ser el de la escuela rural, y ese se va a quedar, y posteriormente se va a implementar otro esfuerzo educativo ya con Lázaro Cárdenas, que es el de la educación socialista. ¿Qué era lo que se pretendía? Bueno, lo que se decía es que esta escuela rural también debería de fomentar los oficios que le permitieran a los alumnos, a estos jóvenes, aunque estuvieran en lugares muy aislados, que reforzaran parte de lo que era su educación propia del lugar, ¿no? Y en este sentido hay escuelas agrícolas, escuelas técnicas y agrícolas, donde se fomentan oficios también,
no solamente tenían que, en efecto, como decía Juanita, tenían que convivir y Clemente con la comunidad haciendo hortalizas, viendo algunos procedimientos que mejoraran la calidad del pastoreo, etcétera, sino del ganado, que estaba en plena extensión también, sino que tenía que ver con un oficio que le permitiera tener un ingreso. Tenería, como, por ejemplo, tenería, carpintería, ¿no? Entonces, encuadernación, yo recuerdo que algunos estudiaron encuadernación y se convirtieron en muy buenos ejercedores del oficio. En el caso de las mujeres, pues cortar el pelo, el coser, en fin, ¿no? Creo que fueron proyectos interesantes que funcionaron. La escuela normal, obviamente, que es uno de los logros de Veracruz, también entró en este proceso. Desgraciadamente, pues, luego hay otros sistemas educativos que los van subestimando estos primeros esfuerzos. Yo creo, don Jorge, que en honor a la verdad y a la justicia, también habría que citar, porque fue un proyecto educativo que aterrizó el secretario de Educación Pública y que usted estuvo muy cercano en la amistad. Me estoy refiriendo a Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet con el plan de 11 años y alimentar ideológicamente a nuestro sistema educativo con la doctrina de la unidad nacional. Jaime Torres Bodet, que había sido secretario particular de Vasconcelos, también dentro de muchas actividades hizo estimular que llegara la literatura universal al mayor número posible de sectores marginados. Estoy recordando la Biblioteca Enciclopédica Popular. Es ese humanismo que se impregna en la doctrina de la unidad nacional impulsada por Jaime Torres Bodet, y cuyos postulados resaltan la educación para la democracia, para la libertad, para la solidaridad, la educación para el amor, la educación para el saber científico, para el saber humanístico. Entonces, el periodo de secretario de Educación Pública, que lo fue 2 veces, Jaime Torres Bodet, con Manuel Ávila Camacho y con López Mateos, pero sobre todo el de Ávila Camacho con Torres Bodet al frente de los destinos de la Secretaría de Educación, fue realmente enriquecedor. Gracias, maestra Olivia Domínguez, usted es muy amable. Quisiera sacar una pequeña apreciación de lo que ustedes están diciendo. Por lo visto, en el siglo pasado, a pesar de las deficiencias conocidas históricamente de nuestra democracia, de los movimientos y vaivenes que hubo en la vida política y en la vida bélica de nuestro país, se pensó en que la educación era fundamental para construir el futuro de un país. Se pensó bajo diversas ópticas. Una de ellas notable, que es la que veo ahora, es la visión de Lázaro Cárdenas para implementar, si es que fue exactamente él o su secretario o Vasconcelos o quien haya sido, la visión de observar y ver a un país donde el resultante, un 50%, es de gente, jodida, y darle alguna posibilidad, un modus vivendi, en el sentido estricto de la palabra, que supliera sus posibles deficiencias. Yo mismo en mi época tuve, y con mucho placer, que aprender a ser encuadernador. Sé que si hubiera fallado algo, yo me hubiera podido ganar la vida como encuadernador. Todavía están mis mamotretos por ahí, álbumes que hacía, ya te dije álbumes, que hacía yo, que me gustaba regalarles, y me dio mucho gusto, perdón por el paréntesis largote, cuando la esposa del licenciado de Ferráez, el director que en 1950 le regalé un álbum, y que hace 10 años o 15 quizá, me dijo, ahí tenía yo tu álbum que me hiciste en el taller de encuadernación, que ya después de 50 años tuve que cambiarlo, carajo, porque estaba destrozado. Bueno, eso me da mucho gusto.
después con don Jaime Torres Bodet Vasconcelos, todos esos hombres veían la posibilidad de integrar un humanismo, un savoir-faire, algo que hacer que complementara la educación. Mi pregunta fundamental sería, ahora, ¿hay algo que sustituya aquella idea de hacer ciudadanos positivos? Pregunto. La verdad es que los planes y programas que están vigentes serían bastantes, serían suficientes para que los muchachos tuvieran una formación como la que tuvieron durante el tiempo de Narciso Basols, también que fue secretario, un destacadísimo secretario de Educación Pública en los primeros años de la década de los 30 del siglo pasado. Lo que sucede es que ahora hay otros factores que están distrayendo la atención no solo de los alumnos, sino de los maestros y de los padres y de los encargados de las políticas públicas, de modo que ha faltado gobernar, y gobernar quiere decir conducir, viene de quibernos, igual que cibernética. Sí. Entonces, ha faltado gobernar las cosas de modo que digamos, a ver, señor, la ley de radio y televisión, que puede ser obsoleta en todo lo que ustedes quieran, pero nos indica claramente que la radio y la televisión, por ejemplo, deben promover los valores nacionales. ¿No lo está haciendo? Pues aplíquese la ley para que lo hagan. ¿Y qué es lo que vemos en la programación de radio y televisión? Incluso en las que son públicas y culturales. Vemos una suerte de exhibiciones que no contribuyen a que el muchacho conozca su región, su estado, su país, y que va adquiriendo la manía de querer ser como imponen desde fuera. Fíjate, Jorge, que a lo mejor, dice Manuel que quizá con el programa por sí solo, los muchachos, si tuvieran alguien que los condujera, sería suficiente para obtener la misma educación que hace 50, 100 años. Yo discrepo un poco porque cuando vemos otros países que están retomando elementos como por ejemplo el latín o el griego, no en bachillerato como nosotros, sino en primaria, en el cual si aquí tratáramos de enseñarles, los profesores están molestos porque les decimos que quieren que aprendan inglés o un nivel mínimo de matemáticas. Cuando vemos países como por ejemplo Japón, países también como la India, por tomar uno, que está incluyendo en sus programas de educación básica el álgebra, porque entienden que hay muchos jóvenes que van a dejar la educación básica y que necesitan ya no solo el conocimiento aritmético, sino la lógica de la comprensión de una matemática superior para entender la vida en la cual se están volviendo ahora inmersos, que es por ejemplo la computación, la televisión y todos los referentes culturales. Creo que deberíamos hacer una revisión primero de los contenidos, ver que ahora muchos programas oficiales federales, que si alguno de ustedes tiene interés los puedes descargar de la página de la Secretaría de Educación Pública, y la cita es Wikipedia. En un programa oficial de la Secretaría de Educación Pública se nota que están hechos al vapor, con las patas de una persona que no tiene una visión de cómo hacer un programa que lo pueda reproducir a alguien que le pudiera llevar ese conocimiento y ubicarlo adecuadamente en un medio rural, en un medio urbano, en un medio quizá un poco más avanzado. Y no, pero ya quisieras. No, pues sí, y debemos cuando vemos que los niños aprenden en el libro de enseñanza primaria, los niños aprenden a contar con bolsitas de supermercado en su escaparate, en su lugar. Eso es perverso, ¿Eh? Eso es perverso, Jorge, que te pongan ahí la bolsita de Sabritas y que te digan, si yo te compro, el ejemplo en el libro de quinto de primaria, si yo compro 5 bolsitas Sabritas y tengo tantos pesos, ¿cuánto me queda o cuánto me sobra? Pero a ver, yo dije planes y programas, ¿eh? Sí. No dije libros de texto. yo digo Y un profesor capacitado, cuando comienza a enseñar la lengua española, por ejemplo, en la primaria, desde luego que recurre a latín y a otras lenguas porque se interesa por el origen de las palabras. Un profesor bien capacitado. ¿Y qué es un profesor? ¿O cómo podemos tener profesores bien capacitados? Pues pagándoles lo justo y promoviendo la producción primaria, que es lo que se ha descuidado, para que todos tengamos medianamente, cuando menos, que comer, claro. Y de ahí en adelante surge todo lo demás.
Que no quede la idea de que evidentemente que pagándolos lo justo, para eso tienen su sindicato, para que los defienda. Lo que pasa es que muchas veces el sindicalismo corrupto no quiere lo justo, quiere maquiavélicamente más, no quiere más, quiere todo. Es decir, lo que estás diciendo es que les pagan mal. No sé si les paguen bien, yo pienso que deben ganar para vivir decente y honorablemente. Pero el hecho de que pagándoles más tengan mejor rendimiento no se justifica, puesto que hay, se sabe, centenas de sindicalistas en Pemex, y tú lo sabes, que ganan mucho y no rinden. Y en el magisterio también. Y en el magisterio también. Entonces, que no quede la idea de que no saben porque se desaniman. Y con una depresión extraordinaria, ellos, presas del dolor de que no les pagan bien, no aprenden. Por eso, sí deben ganar lo justo, lo adecuado, según la honorabilidad, pero que esto no sea óbice para que sepan dar su clase. ¿Dije bien, Manuel? Sí, bien dicho. Sí, yo por eso hablé de las actividades primarias. Es que habiendo de comer, no importa que el maestro ganara esa cantidad que gana, pero No, es claro. que no hay producción primaria, por lo tanto, estamos torcidos desde un principio. Pero la pregunta que hacía usted, don Jorge, al inicio de esta discusión, creo yo que se hace pues digno mencionar el hecho de que en materia de planes y programas de estudio, cuando usted apela a ese conocimiento integral y humanístico que decía usted en su pregunta, don Jorge, en la realidad, en la práctica, eso no está sucediendo. En los planes y programas de estudio que se han estado implementando, la visión humanística, la visión social se ha estado marginando porque lo que se desea es que prevalezca en la formación, entre comillas, y en la mentalidad del educando, una mentalidad y un actuar muy técnico, como lo está pidiendo el aparato productivo para incorporarlos como fuerza de trabajo barata, y eso es lo indigno y los aleja de todo sentido ético. Ítem más. ¿Qué quise decir, Manuel? Aún más, sí. También, porque también Ítem más. No, espérate. Te voy a decir para complementar, y particularmente dedicada a mi perorata chiquita, a Daniel y a Clemente. En Jalapa, un buen día, yo hablé con una gran autoridad educacional y me perdonan que no diga el nombre. Entonces hablé sobre la educación en general, en Veracruz, platicábamos sobre eso. Entonces uno de ellos me dijo esto, mi querido Manuel, Clemente, te digo porque eres el área de educación, desde luego, y tú, Daniel, me dice: nosotros queremos presentarle al futuro de México a veracruzanos que, estudiando convenientemente, sean una extraordinaria mano de obra para la industrialización y el neoliberalismo. Sí, así es. Así seco y definitorio. Y así está sucediendo, así lo están pregonando lamentablemente, don Jorge. Es criminal. Es criminal, Totalmente. sí. Es criminal porque renunciar a la posibilidad de la cultura, de la inteligencia, del estudio, de la dedicación, de todo lo que pueda tener una gente para ser de utilidad a su sociedad. Estos educadores, entre comillas, no todos, quieren hacer un México esclavizado. ¿Está claro o no? Sí, Totalmente. sí, claro. Sí. Y hay que tener vocación también, oye, sino, y el sentido de servicio, sobre todo, en cualquier Vocación es elementos para comer. No, O vocación es llamado, vocare, llamar. vocare de bochis, no Sí. de... Bocas, ¿sí? vocare, vocabio, vocatum. Juanita, adelante por favor, si usted tan amable.
Sí, don Jorge, aquí tenemos unas palabras. Por ejemplo, rendija. Ay, la rendija. Rendija es una abertura larga y angosta que se produce de modo natural en una pared o puerta, pero además permite ver a través de ella. O estar espiando por las rendijas Don al Jorge, departamento sí. de las niñas. Oyó muy feo eso de espiar, pero si usted lo quiere utilizar, bueno, permite ver. Está bien, está bien. Bueno, desolar. Desolado. Desolar es angustiarse, afligirse. Esa noticia me desoló. El huracán desoló la región. A ver, permítame un poquito, Juanita. Desolar viene de solo, de solo. No, de suelo, de solar. El solar, es decir, es como si te sacaran de tu sitio, de solar, de suelo. Solus, de ¿sí? solus. Solum soli. Por Solum, eso viene la solum, angustia sí. y la aflicción. Bueno, griterío. ¿Qué es griterío? Pues confusión de voces fuertes, altas. Cuando suenan muchas voces y no se les entiende nada, pues a eso le llamamos griterío. Avenir. Avenir es acercar a personas en discordia. Algunas personas que fuesen enemigas, pues se les busca para que de alguna manera conversen, platiquen o se vean sin hacerse daño. Bueno, Y se avengan a lo que... una discusión, eso es lo que hace falta en la actualidad. Así Que es. las Avenimiento. partes en discusión y en conflicto conversen, dialoguen y se Conversar y dialogar. avengan Sí. a las circunstancias. Adelante. Aspaviento. Aspaviento. Son ademanes exagerados, demostraciones excesivas que pues muchas veces nos sorprenden de alguien porque no sabemos a qué se deben esos aspavientos. Tenería. Viene, como su nombre lo indica, de aspas y de vientos, ¿verdad? Pues sí, así es. Sí. Las aspas y así también se mueven los brazos o la cara toma otros gestos. Entonces los aparatos que hay en Oaxaca, en lugares así, con 3 aspas, que movidas por el viento, lo que hacen son aspavientos. ¿Aspavientos? Pues sí. Bueno, tenería. Tenería es un taller donde se curten pieles. Tengo la impresión de que ya estos talleres como que están desapareciendo. No sé a qué se deba, pero de alguna manera es una pena. Bueno, A toda que los procesos de curtido de pieles los están volviendo un poco más industrializados y están sustituyendo los talleres. En Tantima, en el norte de Veracruz, hay varios curtidores todavía. En Guanajuato, todavía en León, se encuentran varias tenerías con su noque y todo el aditamento ahí. No, y también cerca de Huatusco, que ustedes Sí. se van a acordar, de Coscomatepec de Bravo. También. Es una actividad económica principalísima para esa región. Pues qué bueno y que no, ojalá que no desaparezcan del todo. Hay otro nombre que también de estos que está desapareciendo, que es una jarciería. Sí. Ah, eso Pero no tiene sé- que ver con el tejido de la palma. ¿Será? Y de algunos ixtles y materias textiles. Sí. Como los cordeles. Cordeles, ¿no? cuerdas, Cordeles, mecates, cuerdas, reatas, sogas. Bueno, tenemos impolutas, inmaculadas, sin mancha. Eso es un adjetivo. Impolutas. Sin mácula. Ajá. Husmear es seguir con el olfato. Indagar con disimulo, que no se den cuenta de que está uno indagando algo que no me concierne. Bueno, sí. Nimio. Nimio es algo insignificante, sin importancia. Extrañamente también significa
escrupuloso, Nimiedad. minucioso, De ahí la palabra nimiedad. riguroso y nimio en su trabajo. Es Pitejo, en así le dicen en Yucatán a los niños, ¿verdad? Ah, no. niño, este es nimio. Bueno, pitejo, empleado de una funeraria. Esos son, don Jorge. ¿Cómo algunas dijo? palabras que tienen poco Un uso. tipejo, dijo. Que la última palabra, ¿cuál fue? Pitejo es un empleado de la funeraria. Ah, a ver, Manuel, ¿de dónde viene eso? Se usa ya muy poco también. es No, una no te oí ahí, Juanita. Que no entendí de qué viene. Pitejo es un empleado de una funeraria. No, ¿Un qué? no tengo claro el origen, de No. dónde proceda Pitejo. Pues a lo mejor es original, es No. su raíz. Es como No. cácaro. Sí, ha de ser alguien que tenía ese apodo. Debe ser un regionalismo, porque yo no lo he escuchado en otras partes, ¿eh? Debe ser algo nacido. Puede pero ser, lo- entonces sería en ese caso un epónimo, un epónimo. Ándale, pues, si lo que sea, pero ha de ser un dicharacho de banderilla, ¿eh? Bueno, gracias, doña Juanita. Estaba yo, me parece que alguien, la publicidad está influyendo en no poco en ciertas personas. Alguien, por ejemplo, hoy en la mañana, así luce el Zócalo, vi todo el desmadre del Zócalo y así decía, así luce el Zócalo, ¿eh? ¿Eso qué significaría, mi querido Manuel? Una mala traducción Un anglicismo. del inglés, look es mirar o ver To look. o tener cierta apariencia, pero en castellano lucir tiene otra idea, es como esplender, como tener algo Sí. atractivo, ¿sí? Sí, no sé si han oído o me preguntaron en el Twitter y en el programa fraterno, el alternativo en Twitter, me dijeron, oye Saldaña, comenta lo de amo a mi Mac, yo amo a mi Mac, un dicho que obviamente tiene carácter publicitario, que parecería ser, pero el hecho de la palabra amo como quiero, es decir, amo en vez de quiero, o acepto o uso. Sí, porque en el inglés, sobre todo de Estados Unidos, se ha sustituido el want por el love. Y dicen, I love my home, I love my car, lo que sea. Y a todo lo aman. Y lo traducen como querer o estoy a gusto con, o me agrada tal objeto. ¿Sí? Por eso, porque siguen traduciendo en forma casi mecánica expresiones del inglés que más escuchan y por eso es que van proliferando. Sí, la carga semántica, don Jorge, que tiene la palabra love para pues, los estadounidenses, como dice Manuel, no es tan profunda como para alguien que le diga, un joven, una pareja que le quiere decir a su novia o a su novio, te amo, es porque ya implica ciertas emociones, sentimientos, incluso compromiso. Decir amo a mi Macintosh, a mi iMac, a mi computadora, es mi querer... IDP, querer trivializar un sentimiento que es netamente humano, que parece que era netamente humano, sí. y al rato es como decir, amo a mi perro. Claro, no, pero al perro lo puedes amar, pero la computadora, coño. No, y hay otras expresiones que se han creado con el mismo verbo Sí. y se reducen a ciertos aspectos de la conducta humana. Por ejemplo, dice make in love. Es fornicar o tener un coito y no necesariamente se hace el amor cuando se fornica, no. El amor es mucho más que eso. Eso dicen. Espérate, perdón. Sí. Iba a decirte, por ejemplo, te voy a decir, todo esto es educación. Sí, claro. Y el que dice amo a mi Mac, el que dice mover a México, el concepto mover
está tomado de aspectos publicitarios, eso es un hecho. Yo muevo mi mercancía. Es decir, en el concepto de mover, es muy necesario examinarlo. ¿No les parece que está medio raro el decir, quiero proyectar a mi país, quiero que mi país sea grande, quiero tener un país educado, noble, digno, honorable, donde no haya corrupción, donde todo el mundo sea culto, todos trabajemos y tengamos lo necesario para vivir en la felicidad? Eso es mover. Sí, tiene un tinte comercial. Seguramente ustedes se van a acordar de que hace como, ¿qué será? Unos 15 años en la televisión comercial se promovía una bebida alcohólica en la que empezaba así, decía el joven o las personas que estaban ahí como modelos, empieza a moverte, muévete todo. Y al final aparecía la copa de esa marca de bebida alcohólica y decía, y tú ya moviste tú, y decían la marca de esa bebida alcohólica. Todo esto se los voy a contar en una palabra. Existe ahí donde están en Mandarilla un terreno que echaba sus vacas el joven palestino, a quien saludo, y tenía un hermano lejano que se conocía menos. Entonces le digo a uno de los muchachos que andaba por ahí, mira, allá está Palestino, háblale. No, pero no es Palestino 1, es Palestino 2. ¿Me explico? Utilizó la terminología y el mecanismo de la televisión o de la película y ya no le decía el hermano menor de Palestino, es el Palestino 2. Gente de mi pueblo va a decir que ya está penetrada por otra manera de pensar, de ser y de ser educada. Hace muchos años, en los programas, desayunos que hacía yo por allá en México, tenía yo siempre una sección dedicada a la medicina alternativa. No sé si esté bien el término de medicina alternativa. Alter significa otra. Hay medicina alópata, homeópata y alternativa. Les estoy diciendo a ustedes lo que había hace tiempo. Los maestros que recetaban glóbulos, que el público de una manera despectiva le llamaban chocheros, porque a los glóbulos, bolitas blancas de azúcar con la medicina adentro, les decían chochos, médico chochero, y aguas. Doctor Barradas en Banderilla era una eminencia, y el nacimiento de agua que él arreglaba estaba en el terreno de mi abuelo. Entonces dice, es que el doctor Barradas va a tomar el agua del nacimiento del abuelo. Pero algo le hacía que se volvía más transparente, se volvía más azul, con un extrañísimo sabor, pero ahí nos curábamos todo el pueblo de niños. De lo que había en la época, la disentería, todos los parásitos y todas las enfermedades propias de la región. Después vino cierta evolución y ya en el programa que les decía a ustedes de los desayunos siempre estaba una persona dedicada a estos menesteres.
a que por nuestra alimentación mejoráramos nuestra calidad de vida. Nunca obedecí convenientemente, ahora trato, y mis amigos algunos ya no están, el del restaurante vegetariano murió, pero Chaya Michan vive por allá y tiene allá sus estudios y sus curanderías o farmacias de medicina, sí. Entonces, pero ahora resulta que hay ya un estudio más especializado y yo voy a presentar a ustedes al doctor Miguel López Fuentes. Él es médico cirujano, egresado del Instituto Politécnico Nacional, pero al mismo tiempo es fundador de la Asociación Naturista Practicante de Medicina Natural Integral. Doctor López Fuentes, mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muchas gracias, señor. Gracias, muy amable, igualmente. ¿Estudió en el Poli? Así es, somos egresados del Instituto Politécnico Nacional. ¿Ejerció la medicina tradicional, alópata? No, porque nosotros más que nada nos inclinamos hacia la medicina natural. ¿Sí? O sea, prácticamente lo que es medicina alópata o de patente, no lo empleamos. Y no lo empleamos por sus razones. ¿Sí? Porque es una medicina inorgánica. ¿Qué quiere decir inorgánica? Inorgánica quiere decir que no está diseñada para tratar con el organismo que maneja química orgánica. Pero usted terminó sus estudios como médico alópata. Así es. Tiene usted la formación, estudió la cirugía inclusive, Así es. así lo dice aquí, y después formó usted parte de los médicos que actualmente se inclinan por recobrar la salud perdida o por prevenirla o cómo. Mire, dentro de la medicina existen niveles para la atención de los pacientes. El nivel, el primero, se llama prevención de la salud y es el que más mérito tiene y es el que debiéramos todos los médicos promover. Más sin embargo no es así. Normalmente se le da importancia al segundo nivel, que es el de atención médica, Lo curativo. a través de medicamentos de patente. Después, si no funcionan, entonces se pasa a la cirugía, a la extirpación del órgano afectado. Hipócrates decía, el padre de la medicina, no te jactes del órgano que mutiles, mejor jáctate del órgano que recuperes. Bueno, muy lógico, ¿no? Así es. Hipócrates también decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Con esto él quería, y agregaba, Que tu alimento sea tu medicina, sea tu medicina, y que tu medicina sea tu alimento. sea al mismo tiempo el alimento. Así es. Y entonces, ¿en qué se basa esto? Bueno, que el organismo humano, para funcionar correctamente, requiere de 6 grupos de alimentos. Los alimentos vienen a ser como la materia prima que el organismo necesita. Como la gasolina para un motor. En el caso de los azúcares, son la gasolina del cuerpo humano. No nos movemos nosotros, sino es a través de energía, que puede estar contenida, lo mismo en los carbohidratos o azúcares, en las grasas. ¿Carbohidratos es grasas? No, carbohidratos son los llamados almidones, azúcares, hidratos de carbono. Y después vienen las proteínas que también proporcionan energía. Y por último vienen los que más energía proporcionan, que serían las grasas o lípidos. Después viene el grupo de las vitaminas y minerales. Y por último vendría la ingesta de agua. El organismo de nosotros está formado por un 70% de agua. O sea, somos como ¿Esos el planeta. son los 5 fundamentos? Así es, esos son, Son los, 5 o son 6, grupos, 5, ¿eh? los grupos de alimentos que debiéramos ingerir para que el organismo funcione correctamente. Más sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, es que se exagera en el rubro de los carbohidratos. Y no estaría mal siempre y cuando fueran carbohidratos naturales. Pero desgraciadamente son azúcares refinados,
son harinas refinadas. Y el otro renglón son las grasas, exceso de grasas. Y se descuida el aspecto de la proteína. Está usted diciendo que comemos mal. Estoy diciendo que desgraciadamente no sabemos balancear los grupos de nutrientes para que el organismo funcione bien. Y entonces, ¿qué pasa con el diabético? Bueno, pues que se exagera en el consumo de azúcares. Y esto va a traer como consecuencia que un órgano llamado páncreas tenga que trabajar de más para producir una hormona que se llama insulina y que es la que se encarga de meter el azúcar dentro de cada célula, para que cada célula lleve a cabo la función correspondiente. Pero al mismo tiempo también exagera en el consumo de grasas. Casi la mayoría de diabéticos son obesos. Sí. La enfermedad los deja delgados. Y y descuida las proteínas. O sea, no consume proteínas de calidad. Y esto trae como consecuencia que se puede decir sobretrabaje a su páncreas y el páncreas llegue un momento en que el pobre se enferme. Y en lugar de cuidarlo, de mimarlo, de nutrirlo adecuadamente, lo que se hace es mandarle a un capataz. Los hipoglucemiantes vienen a hacer la función de capataz. ¿Qué es eso? Hipoglucemia. Y los hipoglucemiantes son los que van a bajar el azúcar que el diabético tiene de más. ¿Y dónde la tiene de más? Circulando en la sangre. Su sangre viene a ser una especie de miel. Por eso cuando se toma una muestra de sangre se ve que hay exceso de glucosa, exceso de azúcar. Un desayuno normal de nuestra tierra de Veracruz. Un desayuno normal de nuestra tierra en Veracruz sería, pues, café con azúcar y pan y un poquito de leche. Aunque cada vez debo intuir que es menos el consumo de leche. Clase media, Unas o gorditas, con manteca de banderilla, que es una manteca excepcional, que está reconocida en toda la región. Manteca, una cebollita, bastante chile y nada más. 4 o 5 conchas, no 4, pero unas 3 conchas bien retacadas de azúcar arriba y ¿y qué otra cosa? Y obviamente para rematar frijoles, lo cual ya fueron ahí seguramente con unas 2.000 calorías o 3.000, ¿verdad? Así es, tenemos el café que no nutre. Es que es muy bueno el café de Veracruz. Sí, definitivamente, pero el café... Mire, aquí usted no quiso, pues ya me regañó, pero en fin. El café contiene una droga llamada cafeína. La cafeína. La cafeína estimula al organismo y produce, eso es porque produce vasoconstricción a nivel cerebral, principalmente de las arterias del cerebro. Esto quiere decir que aquel que padece de presión arterial alta se la va a subir más. Ay, no. Y le va a dar una falsa estimulación que una vez que pase el efecto, que es prácticamente rápido, va a necesitar de otra taza de café. ¿Hace como adicción? Es un adictivo, la cafeína es un adictivo, produce adicción. Por eso tomo de cafeinado, ¿está bien? Casica. Está un poco mejor, pero aún así, mire, hay otras formas de estimularse. Imaginemos que cambiamos la taza de café por un vaso de jugo de fruta natural. Puede ser naranja, toronja, mandarina, manzana, etc. Bueno, pues ahora este jugo nos va a proporcionar una energía más real que la que nos proporciona el café. Claro. Porque estamos metiendo, como usted decía, gasolina, combustible de calidad que nos provee la madre naturaleza. Entonces nos va a levantar, nos va a estimular, pero de forma sana. Pero además el jugo de naranja contiene vitaminas y principalmente la famosa vitamina C,
que sirve para los problemas de vías respiratorias superiores. Nos va a proporcionar minerales, nos va a proporcionar enzimas que nos van a ayudar en el proceso digestivo, nos va a proporcionar fibra para tener buenas evacuaciones y al mismo tiempo nos va a proporcionar agua potable, que nos va a constar, porque la naturaleza realmente potabiliza el agua. Después, siguiendo con el desayuno, decía usted el pan. El pan que supuestamente mencionó usted son conchas, todavía glaseadas con más azúcar, Sí. más harinas, más carbohidratos. Y lo rescatable de ahí serían los frijolitos, las tortillas, si estas son preparadas con harina integral. ¿No con manteca de cerdo? Bueno, ahí la manteca de cerdo, desgraciadamente, es una grasa de origen animal, saturada, y que hace mucho daño. Aparte de subir de peso, va a tapar las arterias del cuerpo, o sea, lo que se conoce como arteriosclerosis. Y esto pues, es malo porque va a ocasionar que la sangre circule con dificultad. Imaginémonos que entra la grasa de la manteca de cerdo a la sangre y esto hace espesa la sangre. Esta grasa se acumula en las paredes de los vasos, disminuye el calibre del vaso, endurece a la arteria y el organismo no puede permitir que la sangre se estanque porque si no entonces estaríamos ocasionando una trombosis. La trombosis a su vez nos estaría ocasionando infartos, embolias, etc. Entonces el organismo como mecanismo de defensa aumenta la presión para que no se le vaya a coagular la sangre. Y resulta ser que en la medicina alópata lo que se hace es llevarle la contra al organismo. El organismo aumentó la presión para que no se le estanque la sangre. Y resulta ser que la medicina alópata manda un antihipertensivo para que baje la presión, en lugar de atender las causas de lo que ocasionó la presión arterial alta. Bueno, entonces, decíamos de las tortillas, si las tortillas fueran integrales, menos mal. ¿Cómo antes se hacían? Antes se tomaba el grano, llámese maíz, trigo, cebada, centeno, y todo grano está formado de una parte externa que se conoce como salvado, que es fibra, que es la que protege, se puede decir, al grano. Adentro tiene una porción pequeña que se conoce como germen, puede ser de trigo si es trigo, o puede ser maíz, germen de maíz. Y la parte más grande, la del endosperma que se llama, esa está formada básicamente por puro carbohidrato. Y eso es lo que nos proporcionan en una harina refinada. Luego entonces las tortillas están cargadas de azúcares en forma de almidones, que son azúcares complejos, que cuestan más trabajo a la digestión. Y lo rescatable pudiera ser, o es, los frijolitos, la verdura, pero esta alimentación, como usted decía, ya fue excedida en calorías, Claro, en azúcares sí. y en grasas. ¿Y qué va a traer como consecuencia esto a la larga? Porque estamos hablando ahí de un desayuno, en el cual ya excedimos las calorías ingeridas. Pero todavía nos falta la comida. Falta la comida. Plato fuerte. Claro, claro. Y claro. después viene la cena, que será otra esa taza es de otra. café con otras piezas de pan. No, sí. Volvemos en un minuto para continuar con nuestra hipotética. No hipotética, pues así comemos. Esa es la realidad. Es la realidad. Volvemos en un minuto, por favor.
La costumbre de nuestros pueblos, digamos un hombre adulto, generalmente es echarse una copa antes de comer. Eso puede llevar hasta un grado bien considerado de alcoholismo, o puede ser una costumbre tradicional. Y esa copa puede ser de aguardiente, de tequila, en mi época era Cuba, pero 2 o 3 cubas sí algunas personas acostumbraban, creo que sea menos, tomarlas antes de comer. No el vino, nótese, no se utilizaba el vino. Después, bueno, pues había sopa, con la variante de que puede ser sopa aguada o sopa seca de fideos con queso, por decir de alguna manera, o alguna cosa así. Un guisado, tortillas, con cierta proporción, unas 4 o 5 tortillas. No se usaba, comer una ensalada antes de comer. Nadie se ocupaba con comer frutas a la comida, antes de comer también una fruta, ni después. Frijoles, tortillas, un guisado. Cuando digo guisado, eso también tiene algo, o era pipiano, una especie de mole, o un chilpozo, o una carne así, o si era de otra naturaleza, pues frijoles, un huevo estrellado muy sabroso, con salsa, arroz, un bistec, cosas de esa naturaleza. Yo calculo que una comida de esas tendría fácilmente sus 4,000 calorías, por las 4 o 5 tortillas, por el arroz, el huevo y la grasa, que indiscutiblemente todo iba guisado en grasa. Para la cena, pues por lo consecuente, terminando siempre con los frijolitos y las tortillas. ¿Qué nos puede decir de unas 5,000 calorías que se come cualquier persona que tenga la fortuna de tener para comer? Hay los que lamentablemente no tienen, es otra materia de otro programa, pero en fin. Sí, mire, continuamos con las drogas. En la mañana se hablaba de la cafeína del café. Ahora pasamos al alcohol, otra droga que causa adicciones, que en un momento dado, aunque la mayoría de las bebidas sea de sabor desagradable, amargo, resulta ser que tienen también calorías. Y aparte de contener calorías, si se toma como aperitivo, va a diluir los ácidos de la digestión. O sea, como en cascada, imagínese usted que se barre con los ácidos que salieron para desbaratar los alimentos que van a entrar. Entonces, no es aconsejable que se tomen líquidos ni antes ni durante la comida, para no interrumpir el proceso digestivo, ¿sí? Después continuamos con el exceso de carbohidratos. Ahora vienen las tortillas, ahora vienen las grasas también, en el caso del plato principal. Y este plato principal normalmente es muy condimentado, Sí. muy grasoso y muy condimentado, ¿sí? Y lo rescatable ahora pues, vendría a ser el pedazo de carne que contenga el guisado. Aunque también hay que aclarar que la carne no es como se nos manejó, de que era la máxima fuente de proteínas, ¿sí? Y para eso, pues aquí traigo las tablas de nutrición del Instituto Nacional de la Nutrición, ¿sí? Para que en un momento dado nos basemos en aspectos reales. Aquí habla de la carne como... Aquí habla de la carne como fuente de proteína. Como proteínas. Como fuente ¿Es de la proteína fundamental? A ver, No, doctor. No, Dígame dónde está, porque está no muy es así, complicado. que por ejemplo aquí podemos encontrar a la carne
que en cuestión de proteínas nada más va a contener la quinta parte. O sea, de 100 gramos de carne, nada más la quinta parte Son es proteína. Otra quinta parte viene a ser grasas. Tiene 20 gramos de proteína, 20 gramos de grasa. Desgraciadamente, o sea, esto aparentemente, así como cifra aislada, podríamos decir, la quinta parte es proteína, es mucha. No, no, porque hay proteínas como la soya, que es un frijol, Sí, sí. y este frijol tiene el doble de proteínas de la carne, tiene 40. Las algas marinas, o sea, ahora nos vamos a la flora del mar, las algas marinas tienen de 63 a 70% de proteínas. Y ahora, gracias a la tecnología, existen los concentrados aislados de proteína, también extraídos del frijol de soya, del trigo, y esos llegan a contener 92% de proteína, 4 veces y medio más proteína que la carne. ¿Y qué son esos concentrados? ¿Es nuevo o qué? Son productos que ya tienen años, ¿sí? Yo recuerdo que una vez visitando el estado de California, encontré un libro que era el Nutrition Almanac, ¿sí? Que afortunadamente hoy ya está traducido, ya llega en español al país, y esto dice aquí: combatan las enfermedades a través de alimentación, la que usted quiera. Diabetes, aquí le dan los consejos de cómo ¿Qué debe consumir comer? sano, qué debe comer y cómo debe también comportarse, porque las enfermedades no se van a curar con un medicamento. Y eso lo venía diciendo Jesucristo. Jesucristo decía que era mentira decirle a la gente que con un medicamento o droga podía curarse, porque las enfermedades, decía, no son pecados del cuerpo, sino de la mente. O sea, el cuerpo no pide que le den grasas, no pide que le den azúcar refinada, refrescos, pastelillos, etc. El organismo pide nutrientes, pero cada quien come, dicen, lo que puede, lo que quiere por sabor, comen por tradición, pero nunca nadie come lo que realmente necesita. Porque no sabemos. Porque no sabemos, y desgraciadamente resulta ser que luego el médico al diabético le dice: no consumas azúcares de frutas, de jugos, de verduras. Y aquí la pregunta es: ¿por qué no le prohíbes que coma el pan, la tortilla, las pastas, las harinas, los refrescos, los dulces, los chocolates, etcétera? Pero decía Jesús, ¿por qué? Porque decía, las enfermedades, fíjese, lo venía diciendo Jesús ya, las enfermedades son multifactoriales, o sea, tienen muchos factores. ¿Cuáles son ellos? Para algunas enfermedades puede ser la herencia, para otras enfermedades es la falta de ejercicio, es la mala alimentación, es el uso de alcohol, de café, de tabaco, de chocolates, de refrescos de cola, es el estrés, es las pocas horas de descanso o de sueño, normalmente la gente se desvela, y esos son los factores que si los vamos sumando, pues más rápido llegamos a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión, porque está demostrado hoy en día que las enfermedades son producto, por lo menos las más comunes, de lo que vamos a comer. El doctor David Rubin, en su libro, dice que la amenaza más grande que se cierne sobre la humanidad no es la bomba atómica, que todas las guerras juntas no han matado a tanta gente, dice, como lo va a hacer lo que usted va a cenar esta noche. ¡Qué barbaridad! Total, usted nos está diciendo que somos unos ignorantes respecto a nuestra alimentación. Ahí vienen más datos para corroborar todo esto.
la gente tiene una falta de energía tremenda. Sí. Y por eso la mancuerna ideal, puede usted ver en las calles a la gente, en una mano el cigarro y en la otra mano el refresco de cola. Y yo digo de broma que les hacen falta manos, porque en la otra mano traerían la cerveza, en la otra traerían la bolsa de fritura Papitas. y en la otra traerían el celular. Necesitamos ser pulpos para andar con tantos adictivos que se mete la gente. Y así se la pasa todo el día. En la mañana, usted lo dijo, consumen café, cafeína. La acompañan de exceso de carbohidratos. Llámese pan o llámese pastelitos de esos envasados. Vamos a estimularnos con un buen desayuno. Vamos a estimularnos con cosas nutritivas, pero no con adicciones. Yo digo en broma que este es un pueblo de drogadictos. Se la pasan con cigarro, se la pasan con café, refrescos de cola, ya se puso de moda también el alcohol, y así es como se estimula a la gente. Y la pregunta es, ¿eso le va a dar energía? ¿Qué le puede dar energía a alguien? Ahí están los azúcares naturales. No toda la gasolina es mala. Los azúcares naturales son gasolina de calidad, precisamente diseñada para proporcionarnos energía, porque necesitamos energía para todo. Aquí para platicar necesitamos energía, para estudiar necesitamos energía, para hacer un deporte necesitamos energía, y ya no se diga para trabajar, necesitamos energía. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde la tomamos? La madre naturaleza en este país y en el estado de Veracruz. Sí. Oiga, si algo abunda es energía de calidad, gasolina de calidad. Imagínese usted la cantidad. ¿Cómo va a ser que mis amigos de Actopan a veces dicen, pues mejor no cosechamos los mangos porque no nos costea? Pero imagínese usted esos mangos de Manila tan excepcionales que aquí ya llega una cosa podrida ahí que tienen. Verdaderos manjares de reyes. Sí. El mango, fíjese, al mango también me lo han difamado, como a toda la fruta. Y dicen, la fruta tiene exceso de calorías, exceso de azúcares. La forma en que se mide cuánto azúcar tiene un alimento es a través de calorías. ¿Sí? Y resulta ser que el mango en promedio tiene 50 calorías. El plátano anda alrededor de 90 calorías. ¿Sí? Pero el pan bolillo tiene 300 calorías en la misma cantidad, 100 gramos de producto. Sí. Entonces, ¿quién engorda más? No, pues, ¿Quién contribuye más a la diabetes? Pues definitivamente el pan. Y después vienen los panes de dulces que van aumentando su contenido de calorías. Bueno, pero entonces ese mango ni tiene tantas calorías como dicen, ¿sí? Y aparte contiene vitaminas, tiene minerales, tiene fibra. Quien consuma mangos, lo que menos va a tener es estreñimiento. Y uno de los problemas más cotidianos hoy en día es el estreñimiento. Cuando usted pregunta cuántas veces evacúa un paciente, si bien le va, dice que obra regularmente, una vez al día. Otros cada tercer día. Hay gente que obra una vez por semana. Ah, caray. Imagínese lo que es estar intoxicados con su propia basura. Y si hablamos de cuántas veces debe uno evacuar el intestino, 3. Comemos 3 veces. Lo lógico es pensar que le hagamos un espacio a lo que vamos a meter. ¿Y cómo vamos a lograr erradicar el estreñimiento? Muy fácil. La naturaleza nos puso laxantes al por mayor. Mencionábamos al mango. Sobre todo en esas frutas de Veracruz, que son Veracruz, ricas. tan pródigo que es el estado, tan pródigo que es Veracruz en eso de frutas. Usted ve unas piñas excepcionales, guanábanas, chirimoyas, frutas locales, unos melones excepcionales. Todo es la caña de azúcar, todo. Bueno, la caña de azúcar tiene mucho azúcar, obviamente. Pero la misma situación, es azúcar de forma natural. Y no como estamos acostumbrados, o sea, que nos la refinen. ¿Sí? Porque el azúcar de caña
se puede llamar, si es en su estado semilíquido, melaza. Sí. Si es cristalizada, se llama piloncillo. Está bien, señor. El doctor Miguel López Fuentes, yo quise que platicara con nosotros porque creo que sea de mucha utilidad para que normemos nuestro criterio de vida, para que normemos y aprovechemos a fondo lo que nos brinda la madre naturaleza en Veracruz, que es excepcional que tengamos todo y que lo desaprovechemos. Siempre les cuento esta anécdota. Fui a hacer un reportaje sobre Actopan, donde hay dos posibilidades de cosecha, económicamente hablando. Un árbol de mango y un sembradío de chayotes, y así todo. Y aquí, ¿cómo comen ustedes los chayotes? Entonces todos voltearon a verse y dijeron, pues tú. No, pues aquí nunca comemos los chayotes. No los consumen. Y también a los niños de allá del jardín, no, pues ¿cómo? Vamos a comer hortalizas del jardín. No, pues no querían. Tuve que echarle aderezo, que es mostaza y cosas así, y se comieron todo. Verduras obviamente crudas. Pero digo, la costumbre es fundamental. Ellos están acostumbrados a que algo gustoso en la comida es un chicharrón o carnitas o algo así. ¿Sí? Cuando es un estado en el cual la gente pudiera estar muy bien alimentada, como ocurría anteriormente. Tienen fruta, tienen verduras, tienen pescado. Desde Si luego. hablamos de carnes, ¿cuál es la carne más aconsejable? El pescado. ¿Sí? Aun bien. cuando nuestros mares ya están muy contaminados. Pues muchas gracias, doctor Miguel López Fuentes. Por aquí lo invitaremos de vez en cuando para que sea usted tan amable en decirnos, como médico cirujano y fundador de la Asociación Naturista de Medicina Natural Integral, que siempre nos hace falta volver los ojos a lo que tenemos. Muy amable, doctor, mucho gusto. Igualmente. Gracias al Centro Cultural y Social Veracruzano, muy amables, en Miguel Ángel del Quevedo. Florería Detalle, señorita Ana María Bordonet, Burillo Vidal, número 710. Muy amables.